Hola terrícolas, atravesamos por un momento de mucha información coyuntural. Se nos habla de cuarentenas, se nos habla de curvas y también nos preguntamos frecuentemente cuándo será el mejor momento para iniciar una cuarentena, cuándo será el mejor momento para terminarlo. Se nos habla de diferentes tipos de cuarentena, se nos habla de cuarentena en acordeón, se nos habla de cuarentena inteligente. Incluso titulares en medios de comunicación y en revistas nos dicen la curva se está aplanando. No lo sé, Rick, parece falso. Y hay algo que es muy preocupante, y es que con frecuencia los datos se utilizan en bruto, en absoluto, y no se conectan con lo que hay detrás, y se caen errores. Voy a ponerles un ejemplo. Hoy, mientras grabo este video, 6 de abril de 2020, la tasa de mortalidad de la pandemia de COVID-19, si ustedes miran la tasa, el absoluto, es Nicaragua, 16.67%. Y puedes decir, uy, ya la gente se está muriendo por montones. Pero espera. Cuando empiezas a conectar esos datos con otros asuntos, te das cuenta que solamente hay 6 casos diagnosticados. 6. Es decir, hay un subregistro gigante. Y ahí es cuando uno se da cuenta que mirar los datos aislados nos lleva a cometer muchos errores. Por eso, en este video del planetario nos vamos a entrar en el mundo de las matemáticas, de la estadística, para que no usemos esos números aislados en bruto, sino que los relacionemos una cosa con la otra. Y de esta manera podamos tener una información cada vez más veraz y cada vez mucho más afinada. A ver, terrícolas, si quieren aprender de cuarentena, pónganle mucha atención a este vídeo. ¿Están preparados? El contenido de este video lo vamos a dividir en 2 partes. Primero las curvas y luego vamos a hablar de cuarentenas. Es imposible entender si una cuarentena funciona, no funciona, cuándo tal vez es el momento más apropiado para iniciarla, para terminarla y cuáles son los tipos, si no hemos transcurrido muy claramente por el concepto de las curvas. Bueno, vamos a hablar de esta primera curva. Acá están los casos totales acumulados, es decir, los pacientes que se van sumando al registro cada vez que aparecen como positivos. Y acá los días. Entonces, por ejemplo, se nos dice en el día 1 había 2 casos, en el otro habían 10 y así va subiendo, hasta que llega un punto en el que ya no sube más. Entonces, esta es una curva de este estilo, que es la que la mayoría de las veces vemos que se presenta en la tele, en muchos lugares. Y fíjense que llega un punto donde ya llegó a una capacidad de carga máxima. Es importante que tengamos algo claro para que hablemos el mismo lenguaje. Normalmente se habla que esto es un crecimiento exponencial. Realmente, técnicamente no es exponencial. Esto no es una curva exponencial, pero como se dan cuenta hay un límite. Los seres humanos no somos infinitos. Esto, por definición, sería más como una curva logística, para que lo tengan presente en sus apuntes. Y acá tenemos algunos de esos ejemplos de curvas en México, Ecuador, Colombia, sobre cómo están los casos totales acumulados. Bueno, pero pensemos en otro tipo de curva, no en los casos totales acumulados, sino cómo se vería la variación día a día. Vamos con la siguiente curva. Acá ya no son los casos acumulados, sino lo que se presenta día a día. Entonces, por ejemplo, acá en el primer día se presentó un caso, después 2, después 3, después 4, después 5. Fíjense que es el diferencial por días. Todo esto es lo que pasa cada día. Es el registro diario, insisto, no acumulado. Entonces, cuando uno mira en el tiempo, lo que ocurre es que se forma una curva, algo como esto. Y esta es la curva de la que se habla de aplanarla. Porque acá lo que estamos viendo es que si uno cambiara la forma de esto, no sé si se dan cuenta, quiere decir que día a día habría menos casos. Y esta curva tiende a ser más como a una curva de distribución normal o a una campana de Gauss. Similar. Detengámonos un momento y profundicemos en los conceptos de esta curva. Pensemos en esto. ¿Qué tan rápido la gente se enferma? Va a cambiar la forma de esta curva. Es decir, qué tantos casos nuevos a día ocurren. Y dependiendo cómo sea esa aceleración de la aparición de nuevos casos, la curva puede tener diferentes formas. Si la gente se empieza a enfermar muy rápido, los datos se acumulan así. Y hace una distribución de esta manera. Y fíjense cómo acá, día a día, hay unos ascensos impresionantes de la cantidad de personas que se están enfermando. Lo deseable sería que la curva no fuera así, sino que la pudiéramos aplanar, le pudiéramos hacer esto. Y eso lo que implicaría sería reducir su aceleración y que fuera mucho más plana. Bueno, y acá un chisme matemático. La palabra que normalmente se utiliza para determinar qué tanto puede cambiar esta curva o no, dependiendo cómo se distribuyan los datos, se llama kurtosis. Anoten esa palabrita, kurtosis. Y de acuerdo a esto, existen 3 tipos de curvas.
La que se asemeja más a la campana de Gauss es la que se conoce como mesocúrtica. Cuando es muy acelerado esos contagios y se acumulan muy rápido, es lo que conocemos como curva leptocúrtica. Y la que sería deseable, cuando hablamos de aplanar la curva, de desacelerarla, es la que se conoce como platicúrtica. Yo sé, estamos hablando de muchas cosas, de matemáticas, de estadística, pero son súper importantes para que podamos comprender, insisto, el comportamiento de la pandemia. Ahora, hay dos elementos que hay que profundizarles un poco. Son velocidad y aceleración. Pensemos en esto. Vas en un carro y si vas a una velocidad constante, ni te das cuenta, ¿verdad? ¿Cuándo te das cuenta? ¿Cuándo percibes un cambio? Con la aceleración. Por ejemplo, si vas todo el tiempo a 80 km por hora, si vas todo el tiempo a 100. Pero si de pronto viene un frenón o una aceleración muy profunda, te vas a dar cuenta. ¿Qué puede modificar la curva? ¿Qué puede acelerarla o desacelerarla? Pensemos en qué la puede acelerar. Se vuelven masivos los contagios, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de cuarentena, la gente sigue su vida normal, se va de rumba, se da picos, abrazos por todo lado y eso coge y ¡bum!, acelera. Y pensemos que la puede desacelerar. Pues sí, claro, el aislamiento, disminuir los contagios, pero pensemos en otra cosa rara. El Instituto Nacional de Salud confirmó que una máquina alemana que era utilizada en parte del proceso de detección del COVID-19 se dañó. Exactamente. Si se daña una máquina que hace el proceso de los resultados, afortunadamente en Colombia pues ya está descentralizado, pero en ese momento que tuvimos esa desafortunada contingencia, claro, una desaceleración impresionante, que es una desaceleración no por un cambio de los contagios del virus, sino por un asunto ya técnico del proceso de las muestras. Entonces, pilas, hasta acá ya tenemos algo súper claro. No solo es importante saber el número de casos nuevos, ¿verdad? Día a día, sino qué tanto cambia esa proporción. Y uno puede saber la velocidad y la aceleración que están teniendo esas curvas, sacando la primera, la segunda derivada, pero bueno, eso dejémoselo a la gente que domina por completo esos temas. Pero sí es importante que esas partes elementales de la curva, todos la tengamos clara. Como ya hablamos de curvas, ahora concentrémonos en cuarentena, que vale la pena resaltar, no es una invención de la modernidad. Desde hace más de 3.000 años los humanos lo usamos. Por ejemplo, para el manejo de brotes, de lepra, adicionalmente también para la peste negra. En diferentes momentos de crisis sanitarias la hemos utilizado. ¿Qué es lo que ocurre con la cuarentena? Al generar ese distanciamiento social, se reduce la velocidad de propagación, la aceleración también de la propagación de una epidemia o de una pandemia, porque el virus le cuesta trabajo ir de una persona a otra. Y esto tiene que ver con una variable que hemos hablado en otros videos, particularmente en el primero, en el que habla sobre las 7 cosas que debes saber sobre COVID-19. Hablamos del RO, del índice básico de reproducción. Ese distanciamiento va a hacer que se reduzca la aceleración de la curva. Entonces eso termina siendo esto, termina aplanando la curva. Y siendo así, la cuarentena nos da tiempo, nos permite ganar tiempo. ¿Para qué? Para mejorar los servicios de salud, para tener tiempo para pensar en tratamientos. Ahora bien, uno se puede poner a pensar, bueno, ¿y qué tan rápido se puede ver el efecto de la cuarentena? Hay personas que creen que no, al otro día de haberse dictado la medida de cuarentena, entonces ya se puede empezar a medir. Hagamos la siguiente analogía, pensemos en el sol, A la distancia que está el sol, 150 millones de kilómetros, ¿verdad? Viajando la luz a una velocidad promedio de 300.000 kilómetros por segundo, se demora en llegar aproximadamente a la Tierra unos 8 minutos. Eso quiere decir que si en este momento el sol se apagara, nosotros tardaríamos 8 minutos aproximadamente en darnos cuenta. Ahora bien, ¿cómo aplica esta analogía para la cuarentena? Pensemos que cuando una persona entra en contacto con el virus, tiene un periodo de latencia, ¿verdad? De varios días. Adicionalmente, después entonces empiezan a aparecer los síntomas, le toma la prueba, la prueba la procesan, después el resultado sale positivo, después vienen los registros y después los registros se hacen públicos. Entonces, cuando nosotros vemos los reportes que dan los diferentes gobiernos, son reportes que tienen un rezago, es decir, tienen un retraso en el tiempo, no miden exactamente el instante de ese día, sino unos días atrás. De tal manera que el mejor momento para evaluar una cuarentena es por lo menos unas 2 semanas después haberla iniciado. Bueno, hay unos asuntos que la evidencia nos ha ido mostrando. Hablemos de uno muy reciente. Un estudio publicado en Londres por un grupo de 67 investigadores estudiaron 11 países de Europa, ahorita bajo esta pandemia, y evidencia que realmente sí, la mortalidad se ha logrado disminuir de una manera
significativa. Pero también hay varios estudios que demuestran que los confinamientos prolongados también pueden generar muchos problemas de salud mental, de hambre, de desnutrición, muchas circunstancias sociales que pueden generar una conflictividad que puede traer unos problemas terribles. Ahora bien, ¿por qué hay varios países que les ha tocado repetir la cuarentena? Hay una circunstancia, depende de qué tan rápido se tome la decisión de la cuarentena. Quiere decir que si se toma muy tardíamente, va aceleradísima la pandemia. Entonces, cuando va acelerado, pues piensa en esto, o sea, es cuando hay un cuerpo en movimiento y está muy acelerado, es más difícil detenerlo a cuando apenas se está empezando a mover y apenas se está empezando a acelerar. Entonces, de acuerdo a eso, a la prontitud con la que se ha tomado la decisión, asimismo se puede tomar la decisión, insisto, de repetir o no repetir el confinamiento total. De tal manera que las cuarentenas se pueden plantear en fases. Una fase inicial, que es una fase de choque, en la que se produce un aislamiento, a veces de ciudades, a veces de países enteros, como está ocurriendo en este momento en el mundo. Y después de esa fase, se pueden tomar diferentes decisiones. Una, si definitivamente no se cumplen los criterios, ya vamos a hablar de los criterios para levantar una cuarentena, se pueden prolongar esos cierres totales, lo cual implica, pues, unos cambios muy importantes en la vida de las personas. Pero si se cumplen los criterios, entonces se puede pasar a una segunda fase, en la que se pueden hacer unas aperturas parciales de algunos servicios. Evidentemente, por ejemplo, espectáculos masivos ni nada de ese tipo de cosas, no. Pero sí determinadas actividades. Ahora, resulta que si se cumplen 3 criterios, se puede pensar en levantar ese confinamiento total y ir a esas aperturas graduales, a esas aperturas parciales. El primero de esos criterios es que la desaceleración de la que hemos hablado permanentemente sea clara. Es decir, si después de 14 días, por lo menos unas 2 semanas después de que se ha dictado la cuarentena, se ve la desaceleración, se ve la disminución de esa progresión en número de casos día a día, ¿sí? En la manera como van cambiando. Ese es uno. El segundo, que se hayan preparado la infraestructura hospitalaria para poder atender a los pacientes, las unidades de cuidado intensivo, las camas de cuidado intermedio, que haya dónde atender a las personas. Bien. Y si se cumple un tercer requisito, y es tener el número de pruebas suficientes para detectar los casos, dices, bueno, tengo esos 3 criterios, puedo empezar a levantar el confinamiento. Seamos enfáticos en algo. Esa segunda fase, esas aperturas parciales, no es un regreso a la habitualidad, a la vida normal. No, definitivamente no, porque la pandemia sigue. Y recuerden que esta curva de la que hemos hablado permanentemente continúa. Y hay que ser enfáticos en algo. El momento de tomar esa decisión de pasar de la primera a la segunda fase no puede ser con precipitud, no puede ser con afán. Un gobierno que tome con afán esa decisión puede implicar que mueran miles de personas. Entonces, insisto, hay que cumplir esos 3 criterios que mencionamos y pensamos otra vez en el ejemplo del vehículo, en el carro. Vas en el carro y vas acelerando, ¿a quién se le va a ocurrir bajarse? Pues si se baja, se mata. Entonces el momento de bajarse es cuando ya se ha redisminuido la velocidad, la aceleración. Y ahí si uno puede pasar, puede descender del vehículo, puede cambiar de fase. Y ya, por poner el nombre, una tercera fase, cuando ya se quita por completo la cuarentena, va a depender de la creación de una vacuna. No sabemos cuánto tarde. Pueden ser meses, pueden ser años. Eso aún no se sabe. Por eso tenemos que seguir siendo muy juiciosos con todas las medidas no farmacológicas que ya conocemos que nos permiten desacelerar la progresión de la curva. Y este fue el video sobre curvas y cuarentena. No se les olvide, terrícolas platicúrticos, compartir este video, darle like, suscribirse al canal. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo planetario. Berlín, ¿me estás escuchando? Debes decirle a todos los terrícolas que no dejen de ver el planetario nunca.